Bueno, vamos directos al grano. Bienvenidos a este análisis donde vamos a desentrañar uno de los puentes más alucinantes de la ciencia actual, esa conexión directa entre nuestro cuerpo físico y los misterios inobservables de la mente. A ver, cuando pensamos en psicología, casi siempre nos imaginamos a alguien charlando o rellenando un cuestionario, ¿verdad? Pues existe todo un universo de técnicas objetivas, herramientas de altísima precisión, que nos revelan verdades que simplemente no se pueden expresar con palabras. Son literalmente la llave maestra para descubrir qué pasa por dentro cuando las palabras no bastan. Fijaos en esta cita porque da en el clavo. Las técnicas objetivas en psicología son herramientas que nos ayudan a iluminar las sombras del comportamiento humano, revelando patrones y verdades que, a simple vista, podrían pasar desapercibidos. En el fondo, todo esto es como una gran historia de detectives. Nuestro propio cuerpo actúa constantemente como un testigo mudo de todo lo que ocurre en nuestra cabeza. Un pequeñísimo temblor, un cambio minúsculo en la temperatura de la piel, una variación en las ondas cerebrales, todo eso nos cuenta una historia muchísimo más profunda y, sobre todo, más sincera que cualquier informe subjetivo. Vale, para no perdernos, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir hoy. Primero, la sombra del comportamiento. Segundo, los tres sistemas. Tercero, el proceso de traducción. Y cerraremos con descifrando la mente. Empezamos por el principio. Punto número 1. La sombra del comportamiento. El gran dilema que tiene la psicología científica es literalmente este. ¿Cómo medimos lo que no se puede ver? Imaginemos algo súper cotidiano, como el miedo a hablar en público. Si queremos evaluar la ansiedad real que siente alguien justo antes de subir a un escenario, no podemos ver a simple vista cómo se dispara su presión arterial o esa tensión microscópica en sus músculos. Sin herramientas especializadas es imposible. Si solo miramos desde fuera o preguntamos ¿cómo te encuentras?, muchas veces nos perdemos la verdadera magnitud del tsunami fisiológico que hay debajo. Y aquí es donde entran nuestras grandes protagonistas. Según los expertos Calero y Fernández Ballesteros, las técnicas objetivas son procedimientos para recopilar información de eventos psicológicos no observables. Y ojo a esto, que en la mayoría de los casos no son controlables voluntariamente sin un entrenamiento previo. Esa es la magia. Al saltarse la consciencia, estas técnicas consiguen atrapar los datos biológicos puros, sin filtros. Nos dan una radiografía exacta de la realidad interior. Pero claro, el nivel de rigor que hace falta para que esto funcione como es debido es tremendo. Estas técnicas tienen unas reglas innegociables. Tienen que seguir instrucciones súper específicas, usar materiales completamente estandarizados y llevarse a cabo en situaciones muy, pero que muy controladas. Y lo más importante de todo, la máquina es la que registra el dato, cero sesgo humano. Quien evalúa no interpreta nada a ojo durante la prueba. Son aparatos muy sofisticados los que recogen la información pura y dura. Es ciencia en su máxima expresión. Ahora, cuidado con esto, porque tener un montón de números exactos no sirve de nada por sí solo. Tenemos que separar los datos fisiológicos en bruto de su contexto psicológico. Pensad en la frecuencia cardíaca. Imaginemos que un registro marca 140 pulsaciones por minuto. Vale, es un dato objetivo, real. Son solo números, pero en el vacío esos números no significan absolutamente nada. Esa persona acaba de correr una maratón o está sentada en una silla sufriendo un ataque de pánico. Sin el contexto psicológico, el dato es completamente inútil. El significado nos lo da la situación, que es la que nos permite unir esa respuesta corporal con las emociones del momento. Pasamos al segundo bloque, punto 2, los tres sistemas. Básicamente, el origen de todas estas señales corporales se clasifica según qué parte del sistema nervioso lleva el mando, y tenemos tres grandes áreas. Primero, el sistema nervioso vegetativo o autónomo, el SNA, que se encarga de las funciones involuntarias, como por ejemplo la actividad eléctrica de la piel cuando sudamos. Luego está el sistema nervioso somático, el SNS, que controla respuestas un poco más ligadas al movimiento, como la respiración o la tensión muscular que medimos con electromiografía. Y por último, el rey del tablero, el sistema nervioso central o SNC, que abarca toda esa actividad profunda del cerebro. Si profundizamos en este último, en el sistema central, fijaos en esta imagen. Con herramientas clínicas de neuroimagen funcional, como puede ser la tomografía por emisión de positrones o una resonancia magnética funcional, literalmente podemos asomarnos a ver el cerebro en acción. Ya no es solo medir cómo se tensa un músculo, es ver exactamente qué áreas del cerebro están pidiendo más oxígeno y se iluminan al procesar un recuerdo, al resolver un problema o al sentir una emoción compleja. Es, sencillamente, alucinante. Y vamos con el tercer punto, el proceso de traducción. Vale, ¿cómo es el viaje exacto de una de estas señales biomédicas desde que sale de la célula hasta que la vemos en la pantalla? Pues tiene 4 paradas obligatorias. La primera es la captación.
Si la señal es bioeléctrica, usamos electrodos. Si es mecánica o térmica, usamos sensores llamados transductores. La segunda parada es la transformación. Como estas señales suelen ser muy débiles o venir con mucho ruido de fondo, hay que amplificarlas y filtrarlas para que queden limpias. El tercer paso es el registro, que básicamente es guardar esos datos de forma segura. Y el cuarto y último, el análisis, donde por fin cogemos esos números y usamos la estadística para interpretar qué ha pasado. Llegamos a la recta final. Cuarto punto, descifrando la mente. Para que todo este mar de datos estadísticos tenga sentido clínico, tenemos que tener clarísima la diferencia entre dos conceptos: activación y reactividad. La activación es el nivel general de excitabilidad del cuerpo. Es como nuestro tono de fondo. Si estamos viviendo una época de estrés crónico, nuestro nivel general de activación estará altísimo, y eso se nota en cosas como una sudoración basal constante. La reactividad es otra historia muy distinta. Son respuestas muy específicas e inmediatas ante un cambio brusco. La activación es el estado de alerta continuo, pero la reactividad es ese brinco que damos cuando escuchamos un portazo repentino. Y hablando de portazos, la reactividad del cuerpo se manifiesta principalmente a través de 3 reflejos instintivos, y es fascinante ver cómo el cuerpo calcula su respuesta. Primero, el reflejo de orientación. Escuchamos un ruido nuevo y simplemente prestamos atención. Segundo, el reflejo de defensa. Esto pasa cuando percibimos algo como una amenaza real, y ahí el corazón se dispara preparándonos para huir o luchar. Y tercero, el reflejo de sobresalto. Ocurre cuando hay un estímulo muy intenso, pero que sabemos que no es letal, como un petardo. Y la reacción es un parpadeo brusco. El cuerpo sabe exactamente cuánta energía desplegar según el nivel de peligro percibido. Pero aquí llega el concepto de plasticidad, que rompe todos los esquemas. Podríamos pensar que somos esclavos de todos estos reflejos autónomos. Pero ¿qué va? Nuestra actividad fisiológica es adaptable. Y aquí es donde brilla el famoso biofeedback. El biofeedback es una técnica brutal que nos permite ver nuestros propios datos corporales en una pantalla en tiempo real. Al hacer visible lo invisible, podemos aprender de forma totalmente voluntaria a controlar y modificar esas respuestas físicas que antes juraríamos que eran completamente incontrolables. Lo que nos lleva al cierre de nuestra exploración de hoy. Hemos visto cómo logramos transformar las sombras inobservables del comportamiento en datos brillantes y precisos. Hemos viajado desde los reflejos más primitivos de supervivencia hasta esa capacidad increíble de hackear nuestra propia biología con el biofeedback. Todo esto nos deja con una reflexión bastante provocadora flotando en el aire. A medida que los biosensores y la neuroimagen sigan mejorando y haciéndose más precisos, ¿hasta dónde seremos capaces de llegar para iluminar los secretos de la mente humana? Las respuestas que descubramos en las próximas décadas seguramente reescriban todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este apasionante recorrido por la evaluación psicofisiológica.